días, gusto saludarlos. Bueno, espero que se encuentren muy bien. Les recuerdo por acá, mi nombre es Pilar Valets, criminóloga, máster en intervención social, eh, con desarrollos de trabajo desde la prevención primaria de la delincuencia y en ámbitos carcelarios. La mañana de hoy, en el encuentro de hoy, vamos a conversar un poco de las unidades 3 y 4 y vamos a conversar al finalizar la clase de las actividades de evaluación que están transcurriendo en este momento. Muy importante que ante cualquier duda, por favor, me dejen un mensaje a través del aula, ¿sí? Y a la brevedad posible yo me encargaré de darles respuesta. Es súper importante eso. Por favor, revisen la actividad evaluativa que está en curso, que se vence el próximo jueves. Así que es muy importante que por favor la revisen y posteriormente en el transcurso de la semana, a partir del lunes, voy a dar las instrucciones para la última evaluación. Me habría gustado mucho conversar con ustedes acerca de cómo les parecía un poco más fácil la modalidad de trabajo respecto al trabajo final. Pero bueno, si se desarrolla en el transcurso de la clase, genial. Mientras, pues vamos a ir conversando porque, bueno, el tiempo transcurre. Vamos a ir conversando un poco del diagnóstico clínico, criminológico y de la perfilación criminal. Cómo a través de estas técnicas nosotros podemos hacer un aporte a todo el proceso de la investigación criminal. ¿Y por qué es importante hacerlo? Tomando en cuenta en un primer momento esa diferenciación de la que hablábamos en la primera clase, de lo que era criminología, criminalística y también de cómo a través de esos métodos de investigación científica nosotros podemos hacer unos diagnósticos y una perfilación. La base de todo esto, y quiero que lo comprendan desde ya, quizás ya algunos lo saben porque son profesionales en ejercicio, es que el investigador criminal tiene que manejar a cabalidad los métodos de investigación científica. Todo lo que rodea la recolección de información, las entrevistas, los procesos del cuidado y de la ética del manejo de información, todo esto. ¿Por qué esto es importante? Porque es la base de nuestro trabajo. El perito, la persona que se encarga de hacer diagnósticos clínicos, las personas que trabajan en perfilación criminal son unos grandes investigadores que aplican el método científico, la rigurosidad del método científico, ¿sí? La recolección de información. Por ende, deben, se supone, pero sin embargo yo siempre lo digo, contar con habilidades para la lectura, para el análisis crítico, para la codificación de información, ¿sí? Y estos son habilidades que uno va adquiriendo. Me disculpa, pero me van a escuchar toser en el transcurso de la clase porque, bueno, tengo un proceso alérgico, de tos alérgica desde hace varios días. Entonces, como les venía diciendo, estas habilidades se van adquiriendo con formación, especialmente, con seguimiento y con la experiencia, ¿sí? Tenemos gente que es muy buena, que ha educado mucho lo que nosotros conocemos como el ojo clínico, que a través de la experiencia sabe determinar, sabe leer, puede hacer una lectura desde un primer nivel de parte de la situación. Sin embargo, siempre es bueno saber qué técnica de recolección de información es la que necesitamos o puede ser la que nos dé el mejor resultado para cierto tipo de delito. Para eso, pues
Nosotros lo sabemos, hay que tener conocimiento del contexto, hay que saber qué es lo que se maneja, inclusive manejar estadística. Estoy hablando desde el punto de vista desde lo ideal y desde lo que se espera. O sea, una persona que se dedique a la investigación criminal no es un funcionario más, en lo absoluto. Es un funcionario que debe contar con las habilidades idóneas, teórico-prácticas para determinar la resolución de un delito a la mayor brevedad posible y con el menor costo. No todos los delitos son iguales, es verdad, pero siempre nos vamos a conseguir con una tendencia a que se repita y eso nos permita a nosotros llegar más rápido a la solución del mismo. Hay unos perfiles, por eso es muy importante conocer el contexto y conocer el buen manejo de la información, porque generalmente todo ser humano tiene un perfil, lo desarrolla y en función de ese perfil también desarrolla la predecibilidad, la predictibilidad. Miren, no crean que cada quien es un enigma y que cuesta muchísimo saber qué piensa, por qué piensa así, y cómo piensa así, y con qué herramientas tal. No, la gente desde el ámbito criminal trabaja con lo que tiene alrededor, bajo las circunstancias con las que vive. ¿Sí? Entonces, si se presenta determinado patrón de criminalidad o mayor frecuencia de una criminalidad de cierto tipo, por ejemplo, robo a mano armada en determinada región, es muy importante que nosotros lo sepamos, inclusive que tengamos un mapeo de todo lo que ocurre y cómo ocurre para poderle dar una salida más efectiva. Y lo otro, siempre es bueno manejar las técnicas de perfilación porque nos va a permitir llegar a la solución mucho más rápido. Sin embargo, el hecho de que tengamos experiencia no debe subestimar el conocimiento y la adquisición de las habilidades necesarias para lograr una mayor efectividad tanto en la realización de los diagnósticos como en la perfilación. Vamos a compartir pantalla, les voy a presentar un material que lo voy a colgar también en el aula para que ustedes lo manejen y tiene como finalidad pues hablar un poquito de esto, de lo que implica la criminología aplicada a la psicología criminal, que no es más que los diagnósticos, los diagnósticos clínicos criminológicos. ¿Qué es la teoría criminológica aplicada al ámbito forense? ¿Cómo se ve eso? ¿Qué es? Un montón de autores hablando de qué cosas, esas cosas tienen que ver con mi función. ¿Cómo yo incluyo o me vinculo con la teoría criminológica aplicada al ámbito forense? Primero, la teoría criminal se compone de una serie de preceptos, ¿verdad? De cosas, de fundamentos teóricos, de cosas que se han preestablecido desde hace mucho tiempo para el estudio del delito, ¿verdad? De por qué una persona delinque, cómo delinque, por qué en determinado lugar pasa tal cosa. Entonces hay varias teorías, está la teoría ecológica, ¿verdad? Están las teorías sociológicas, ¿sí? Está esa sección de, oye, mira, está el tema de los asesinos seriales, cómo la tecnología ha intervenido las modalidades delictivas, todo esto. ¿Por qué? Porque necesita ofrecer unos marcos explicativos sobre cómo y por qué las personas cometen delitos. La teoría entonces está ahí para que el investigador vaya y tome como referencia algunas cosas que han antecedido su tiempo o que también pueden ser actuales, pero que han permitido ser estudiadas por otras personas y nos digan probablemente por qué ocurre determinado delito, ¿verdad? ¿Cómo se aplica la psicología en la criminología? Pues a través de el estudio de el montón de situaciones, actitudes, personalidades y procesos mentales que llevan a la consecución de un crimen o de un delito. Entonces, ¿por qué la psicología?
porque nosotros necesitamos estudiar a las personas. Necesitamos estudiar cómo se comportan, por qué se comportan así, con qué herramientas trabajan, ¿verdad? Con qué herramientas actúan, tantos materiales como inmateriales. ¿Cuál es la psicología de la comunicación que nos lleva a pensar de que determinadas personas cometen un tipo de delito y otras no, y así sucesivamente? Desde lo individual como lo colectivo, ¿no? Estudiamos sociedades y es mucho más fácil estudiar a las personas que integran esa sociedad. Por eso, con lo que les decía anteriormente, el investigador tiene que ser un estudioso y tiene que adquirir habilidades, es así. Porque si no lo eres, entonces dedícate a otra área, pero no a la investigación. Por ende, criminal, porque son personas que deben ser acuiciosas, son personas que deben leer y que no les debe pesar leer, sino más bien darle gusto por leer y decir, oye, esto es así por tal cosa, contrastar teorías, inclusive tomar teorías como las más aceptadas o las más validadas y los métodos que las sustentan. O sea, tienes que formarte un perfil también como profesional en el ámbito de la investigación. No solamente llegar y decir, bueno, yo hice tal cosa y eso me convierte. No. Y aquí se los voy a explicar. ¿Qué es el diagnóstico clínico criminológico? Es una herramienta. Es una herramienta de carácter legal que no la hace una sola persona y que permite que los analistas establezcan hipótesis sobre los factores que están relacionados con determinada conducta delictiva. No debe ser una evaluación desde un solo punto de vista. Tiene que tomar en cuenta los factores que están alrededor de la conducta delictiva y si se conoce quién la cometió, de la persona que la cometió. ¿Por qué al hacer el estudio nosotros estamos más cerca de saber qué pasó y por qué pasó? Porque estudiamos los factores que están alrededor de la misma. Por eso. Eso nos va a permitir ver si hay un trastorno de la personalidad, cómo se vive el entorno cultural, cómo se vive el entorno familiar, sociodemográfico, cuáles fueron las características del delito, hubo premeditación, no hubo premeditación, fue fortuito, había una relación entre víctima y victimario. Si nosotros no conocemos el contexto, los contextos, sobre todo el contexto inmediato, el contexto circunstancial y social de ese hecho delictivo, nosotros estamos dejando de lado una gran porción del pastel. Y eso es muy importante que lo tengan lo suficientemente claro para el desarrollo de todas sus labores en este ámbito. ¿Qué permite entonces? Ya voy, chicos. Dijera mi hijo. Ya voy, chicos. Ok. ¿Qué permite eso? Que se cumplan una serie de pasos, ¿verdad? Que haya una serie de requisitos, ¿sí? Y hay una cosa que también es muy importante y ustedes lo deben saber desde las funciones que desempeñan, al menos la mayoría. Generalmente los diagnósticos no se realizan con todo tipo de delito. Generalmente se solicitan. ¿Mm? ¿Por qué? Porque tiene que haber en disposición una serie de profesionales que faciliten la ejecución de este diagnóstico, ¿verdad? ¿Cuáles son uno de esos primeros requisitos o criterios? Bueno, debería ser una persona, se supone que en la mayoría de los países lo hacen los criminólogos de profesión. Sin embargo, tenemos criminalistas, tenemos algunos profesionales del área, inmiscuidos pues, en el área de la investigación criminal, que no necesariamente son criminólogos, sin embargo, hacen y se han formado para la realización de este tipo de informes. Obviamente tienen que estar capacitados en las áreas relacionadas con la evaluación psicocriminológica y tienen que tener una experiencia en esto. O sea, no podemos llegar y colocar a una persona
que no le interese hacerlo o que no tenga ningún tipo de experiencia. Siempre la experiencia es muy importante, así sea la primera experiencia. La primera experiencia está marcada por pequeñas experiencias que se van dando, ¿verdad? Como auxiliares, como asistentes, que nos van permitiendo formarnos en ese ámbito. Ahora bien, ¿cómo se elabora el diagnóstico clínico criminológico? Primero, hay que tener una etapa de valoración, que es un proceso que es sistemático. ¿Por qué es sistemático? Porque se va dando por pasos, secuencial, ¿verdad? Que una cosa antecede a la otra, que permite principalmente la recolección de datos. Comienza desde el momento en que el sujeto tiene contacto con el sistema de justicia, así sea que sea indiciado, procesado o sentenciado. Esta actividad se desarrolla en los centros de observación y clasificación criminal, realmente en las unidades. Y se debe tomar en cuenta que definitivamente tiene que haber un enfoque legal distinto. ¿Por qué? Porque no se le puede dar un mismo tratamiento a una persona que está indiciada en prisión preventiva en comparación a alguien que haya sido sentenciado. Eso como un elemento que yo sé que ustedes lo conocen, sin embargo, bueno, siempre uno lo asoma porque a veces surgen preguntas de que, ajá, cómo me manejo con esto en función del otro que lo tengo encarcelado? ¿Verdad? Entonces, todo eso, todo ese marco legal está muy marcado por los criterios jurídicos de su situación, en la situación en la que está inmersa la persona que será sujeta de este diagnóstico. Ahora bien, ¿qué tipo de datos voy a recolectar? Se recogen principalmente cuatro tipos de datos: los subjetivos, los objetivos y los actuales, los históricos y los actuales. ¿Cómo son esos y cómo los clasifico? Fácil. Lo subjetivo, una primera entrevista con el individuo y su entorno más cercano. ¿Tiene familia? ¿No tiene familia? ¿Cómo se lleva con la familia? ¿Con quién vive? ¿Cómo se percibe a la persona? Por eso se habla mucho de la subjetividad, porque cómo se percibe estable, cómo habla, sabe hilar las ideas, todo esto sale a la luz en los datos subjetivos. Ahora, en los datos objetivos, información que es observable en un primer momento e investigando también. ¿Cómo se obtiene esta información? Habitualmente se obtiene a través de los sentidos del investigador. Por eso tiene que ser una persona que tenga y haya desarrollado unas habilidades de comunicación, de interacción que le permitan investigar y saber qué es lo que está pasando. ¿Cómo se ve la persona? ¿Tiene tatuajes? ¿Qué tipo de cicatrices? ¿Cómo elabora las oraciones? ¿Cómo elabora su relación de ubicación, tiempo y espacio? Coordina lo que dice con lo que hace, se droga, es alcohólico, qué tipo de relaciones tiene, ¿verdad? ¿Cómo habla de esas mismas relaciones? ¿Qué significa la gente para él? ¿Verdad? ¿Cómo podemos ver? ¿Trabaja? ¿No trabaja? ¿Cuánto tiempo tiene sin trabajar? Último año de estudio. Es una persona que es sensible a la interacción humana a través de, bueno, de insertarse en procesos formativos o procesos de instrucción laboral. Ha hecho algún taller por ahí, sabe de carpintería, pero ¿cómo? ¿Hizo un curso o aprendió viendo? Es herrero, pero ¿cómo aprendió eso? Todo ese tipo de cosas. ¿Cómo es la relación o cómo ha establecido la relación con las personas que han estado alrededor desde el punto de vista laboral, personal, ¿verdad? Todo eso es súper, súper, súper importante que lo tengamos claro. Ok. Tenemos los datos actuales. ¿Cuál es la situación de esta persona en el momento en que
está sucediendo, o es que sujeto de esa valoración para el diagnóstico. ¿Tiene algún tipo de alteración? ¿Tiene algún tipo de conflicto? Si está pagando condena, ¿tiene algún tipo de conflicto más allá de los propios de supervivencia en el ámbito carcelario? ¿Lo visitan? ¿No lo visitan? ¿Está embarazada? ¿No está embarazada? ¿Está presentando qué tipo de situaciones está presentando? Aquí también es importante hablar un poco de los datos históricos, que no lo veo aquí acá, pero bueno, la idea aquí, como que un poquito hablando de los datos históricos, es ver qué cosas del historial de la persona pueden o han contribuido o contribuyeron a que esa persona cometiera o se comportara de determinada manera, cometiera determinado delito. Eso también es súper importante y eso lo vamos a evaluar siempre o querer evaluar y ver siempre desde el primer momento. No hay que, es que esperar un momento ideal para buscar determinada información, sino a medida que vamos obteniendo información, saber dónde podemos ubicarla. ¿A qué estadio pertenece el objetivo, el subjetivo, el histórico o el actual? Esto es súper importante, saber que no solamente vamos a tener acceso a esta información una sola vez, sino muchas veces. La idea es tener un panorama lo más cercano posible a este proceso de recolección de información, de valoración, ¿verdad? Súper importante. Ahora bien, estos datos, ¿de dónde los estamos obteniendo? Muy importante también tener una columnita que nos permita saber, oye, de dónde estoy obteniendo los datos con los que estoy trabajando. Entonces tenemos los datos primarios y los secundarios. Definitivamente la fuente primaria es la persona a la que estamos entrevistando, ¿verdad? Entonces, hay varias cosas que el evaluado puede hacer con mayor previsión. ¿Cuáles serían estas? Compartir las percepciones y las sensaciones personales sobre el internamiento y la narrativa de los hechos según su propia versión. Esto nos permite saber cómo está pensando y cómo está hablando, cómo lo siente. ¿Verdad? Esto es súper importante porque nos permite a su vez identificar problemas concretos que esté viviendo la persona, ¿verdad? Adicción a la droga, pertenece a algún grupo delictivo, alguna mafia, alguna secta, ¿verdad? Que se esté dando tanto dentro del centro delictivo como si es prisión preventiva, cómo es este contacto todavía con lo que sucede afuera. Eso pasa muchísimo y ustedes perfectamente lo ven a cada rato. ¿Qué permite esto también? A través de que el diagnóstico va avanzando, validar respuestas a modalidades diagnósticas o de tratamiento. Esa persona asiste a algún grupo de terapia, practica deporte, se la pasa solo, no recibe visitas y esa persona está completamente aislada. Esas son cosas que no las podemos dejar pasar por alto. ¿Quién lo visita? Los compañeros del cartel. Lo visita su mamá de 70 80 años, su hermana porque no tiene contexto familiar, un hijo. Todas estas cosas valen y cuentan. En cuanto a las fuentes secundarias, pues definitivamente son todas aquellas que no te dice el evaluado, pero que las circundan, que están alrededor, ¿sí? Aquellas situaciones en las que no puede participar o cuando es necesaria mayor información para aclarar o validar datos, como al tratarse de sujetos inimputables o pertenecientes a una colectividad indígena. Si nos conseguimos con estas situaciones, inimputables por algún tipo de enfermedad, por la edad, si pertenecen a una colectividad indígena, pues nosotros tenemos que conocer el marco y el contexto para saber cómo proceder y por qué las personas se comportan de cierta manera. También, ¿quiénes son fuentes secundarias? Definitivamente, esa persona que lo visita, ese familiar que declaró, ¿verdad? Personal de su trabajo, si era que trabajaba,
y por supuesto miembros del equipo técnico que se encarga de hacer la evaluación, definitivamente. Si la persona está sentenciada, compañeros de celda, en el caso de que uno lo considere como necesario. Cualquier información que nos pueda llegar nos puede dar luces, pues, de qué es o cómo podemos configurar eso que está sucediendo, porque recordemos que a través de estos diagnósticos nosotros estamos dando una interpretación del suceso. Eso es súper importante porque tiene validez jurídica. Ujú. Entonces, esta es la primera etapa que tiene que ver con la recolección de información. Ahora, la siguiente etapa es la elaboración como tal del diagnóstico clínico criminológico, basado en el método clínico que se usa en la medicina forense, ¿verdad? Ya cuando recolectamos información, nos sometemos, bueno, se somete a un juicio de valoración a la persona que se está siendo investigada, ¿verdad? Que puede o no estar tipificada como delito, pero que definitivamente está siendo investigada, ¿verdad? Entonces aquí empezamos a dividir toda la información que tenemos, ¿verdad? Que va a servir de base para precisar una clasificación y segmentación y nos va a decir, bueno, tiene antecedentes, no tiene antecedentes, pero resulta que su nivel de relación es así, el muchacho trabajaba, el muchacho estudiaba, padre de familia, sus allegados dicen que tiene un comportamiento ejemplar, ah, no, otros dicen que no, que nunca hablaban con él. Cualquier cantidad de cosas que nos permita ir un poquito más allá. Entonces vamos a separar la información para irla organizando y que nos permita elaborar y dar este juicio de valor que estamos haciendo. Cuando hayamos identificado los factores causales o de riesgo inmersos en la actividad, en el hecho delictivo, vamos a ver, o sea, cómo podemos manejarnos con esta persona, ¿verdad? Que nos va a permitir tener una intervención criminológica, ¿verdad? ¿Qué va a ser una intervención criminológica? Estrategias específicas diseñadas para sujetos en concreto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir también saber cómo la institución se puede manejar cuando esta persona o esta persona ya estando dentro de la cárcel cumpliendo una sentencia, podemos controlar su comportamiento, ¿verdad? En el estadio ideal, nosotros lo debemos ver desde una perspectiva integral, holística. Estadio físico, estadio psicológico y estadio espiritual. Sabemos que nuestras instituciones tienen una gran crisis y a veces cuando abordamos una cosa, se nos dificulta abordar otra, pero el norte es ese. Definitivamente es así. El norte es ese. El norte es que la persona sea una mejor versión, ¿verdad? Y los que estamos allí, de alguna manera, sabemos que no va a ser la gran mayoría, porque bueno, el sistema, a pesar de que los tiene tan cerca dentro de un espacio, a veces su implementación no llega lo suficientemente a todos. Y vamos a contar con unas personas más que con otras, también por el tema de contexto y todo aquello. Entonces, ¿pero qué nos permite esto? Implementar los resultados de ese diagnóstico para saber cómo nos vamos a manejar con esta persona o con este grupo de personas ante esta situación de actividad intrapenitenciaria o desde el punto de vista jurídico, ¿verdad? Quizás a nivel de sentencia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a estructurar este diagnóstico clínico criminológico? Es un documento. Esto es un documento que se secciona y tiene determinada serie de pasos. No es una cosa mágica, tampoco es una cosa súper mega difícil de 40 páginas, no. Si alguno ha tenido la oportunidad de haber estado o participando en un proceso como este, sabe que es un documento que definitivamente tiene una, una información lo suficientemente concreta. En el aula hay un documento
Yo lo voy a buscar y se los voy a señalar, pero yo en el aula ese documento está montado y hay modelos, ejemplos de este tipo de diagnóstico, pero bueno, de diagnóstico, sí, clínico. Pero bueno, ¿qué es lo primero que nos vamos a conseguir en la estructura de este diagnóstico? El problema real, el problema de riesgo y el situacional. En este caso puede ser un trastorno o conducta por el que es evaluado, que es el problema en ese momento que tenemos en esa situación. ¿Cuáles son los factores que están relacionados? ¿Cuál es la circunstancia que aumenta la probabilidad del problema? Manifestación y evidencia clínica. Aquí definitivamente, ¿qué hay? Signos, síntomas, ¿por qué se comporta así? ¿Este síntoma se puede medir? ¿No es esporádico? ¿Cómo hacemos? ¿Qué estamos viendo ahí? Como ya recogimos toda esa información, nosotros deberíamos ya saber esto. La fundamentación científica siempre es muy bueno, no hay que dejarla de lado. No, o sea, un diagnóstico como este no debería estar marcado porque a mí me parece, o yo lo leí y lo interpreté de esta manera. Siempre es bueno tener la fundamentación científica porque es necesario y es importante validar lo que escribimos y lo que decimos. Entonces, para evitar precisamente este riesgo de subjetividad, definitivamente es importante siempre tener fuentes. ¿Verdad? Por aquí, más o menos como para entrar al siguiente tema, que es el de la perfilación criminal, yo les coloco más o menos un ejemplo de cómo ver el problema y el factor relacionado con ese problema del que les estoy hablando acá precisamente en esta estructura, problema y los factores relacionados, que es lo más importante que nosotros tengamos absolutamente clarificado al momento de elaborar este tipo de documentos. Enlazado ambos conceptos, problema y factor relacionado, es posible ilustrar un caso práctico. Alberto tiene 51 años de edad, lleva 4 años en encarcelamiento, está cumpliendo una sentencia de 7 años por los delitos de homicidio simple y robo agravado. En los últimos 2 años no ha recibido visita de sus hijos, lo cual ha causado constantes depresiones que canaliza en forma de autolesionismo, haciéndose cortes de diversa profundidad y gravedad en los brazos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Alberto? El problema es que está encarcelado. Ese es el problema. ¿Cuál es el problema inicial aquí? Tiene un problema en este momento situacional. Está relacionado con estas constantes depresiones, ¿verdad? Asociado al factor de que lleva en los últimos 2 años no ha recibido visitas de sus hijos. Esa conexión no la ha tenido, lo que le ha permitido que se autolesione. Aquí hay distintos tipos de problemas, ¿no? Tenemos el real, el de riesgo y el situacional. El situacional, él está encarcelado, ¿verdad? El real en este momento es que está presentando una conducta de autolesionismo, ¿verdad que sí? ¿Cuál es el riesgo de que logre definitivamente hacerse más daño? Entonces, esto nos permite nosotros eh, tomar en cuenta de que una valoración lo suficientemente bien hecha o tomando en cuenta los elementos o factores que circundan la conducta de la persona, nos va a permitir tomar medidas. Este es un pequeñito ejemplo. Cuando les digo que los diagnósticos son bastante concretos, se trata de eso. Una información lo suficientemente concreta. ¿Ves? Por eso el investigador debe ser una persona que pueda redactar de una manera lo suficientemente clara, concreta, y bueno, esas habilidades se van aprendiendo porque esas herramientas están ahí. Ajá, entonces, por qué hablar de esto? Porque es importante esto antes de la perfilación criminal, porque definitivamente el diagnóstico clínico nos permite iniciar
iniciarnos en esta área de cómo empezar a leer el sujeto que estamos investigando para poderle dar una interpretación y esa interpretación ponerla en práctica. Eso nos permite esclarecer el camino, ¿verdad? Marcar una ruta y irnos por ahí. Y posteriormente evaluar, ir evaluando y ver, o sea, qué está funcionando con esta persona o no. Sabemos que los contextos están, las conductas de las personas están muy marcadas por los contextos, nuestras conductas están muy marcadas por nuestros contextos, ¿verdad? La forma que actuamos, que pensamos, que planificamos. Entonces, todo esto, imagínense con 200 personas en un centro de reclusión, por decirlo así fácil. Es siempre importante manejar este tipo de herramientas. Hay una bibliografía, a mí me parece que, a mí me parece, tendrían que verlo ustedes, que es lo suficientemente sólida que nos permite pues profundizar un poquito más de esto. Es una cuestión de que ustedes lo puedan revisar. ¿Qué es la perfilación criminal? La perfilación criminal definitivamente es una herramienta que está al servicio del proceso de la investigación que nos permite reducir el número de sospechosos cuando se ha cometido un delito y el autor no ha podido ser identificado. Un perfil criminológico es un grupo de inferencias sobre las cualidades que reúne una persona responsable de un delito o de una serie de delitos, desde sus características físicas hasta detalles demográficos como edad, sexo, raza, nivel socioeconómico, inclusive si es de ese país, si es migrante, si tiene una carrera profesional, si ha estudiado definitivamente algo, todo eso. Nosotros a través de la perfilación vamos a ver qué es qué es lo que está, qué es lo que circunda la personalidad de esta persona, ¿verdad? ¿Cuáles son los pasos para realizar un perfil criminológico? ¿Quién puede hacer un perfil criminológico? Yo puedo hacer un perfil criminológico. El perfil criminológico generalmente lo hacen personas que se han formado como perfiladores. Ese es el ideal. Y no es una tarea cualquiera. ¿Han tenido la oportunidad de conocer o de trabajar o de hacer perfilación criminal? ¿Conocen a alguien? Me imagino que sí, dentro de sus unidades hay mucha gente que ha sido capacitada para esto y que está muy marcada por un perfil de estudio, porque el perfilador tiene que manejar herramientas que permitan emitir conclusiones. Entonces, ¿cuáles son los pasos para realizar un perfil criminológico? Primero, estudiar el escenario en el que se ha producido el delito. ¿Cómo se cometió ese delito? Que es la forma de comisión. El estado y la conducta de la víctima. Esas tres cosas son los primeros tres pasos o lo que necesita el perfilador para llevar a cabo. A través de estos datos, los profesionales son capaces de comprender cómo funciona la mente de la persona que cometió el delito, pudiendo establecer un marco de características de la personalidad y el comportamiento del agresor. Eso es súper importante, súper, súper, súper importante, porque con esta información es la que nosotros vamos a trabajar. Esta información permite definir el tipo de personalidad, los motivos que podrían haberle llevado a cometer el delito, si fue un acto planificado, impulsivo, es una persona peligrosa, lo está cometiendo por primera vez, es un adolescente, es un hombre de 30, 40 años. Todo esto nos permite llegar allá. Hay un aspecto, yo lo hablaba en la primera clase, que es súper importante cuando nosotros estamos analizando un hecho delictivo. Cada acto que comete una persona está muy marcado por su contexto. Por eso eh, a veces es muy fácil diferenciar. Porque, oye, hay gente que definitivamente se comporta de una manera y no se puede comportar de otra. O sea, no pueden ser otras personas porque es la que es. ¿Verdad? Y si un acto delictivo se cometió, ese acto delictivo
deja una huella que está marcada por esa personalidad, por ese sentir, por ese contexto, que es lo que se llama la huella psíquica en la investigación. No, no se llama la huella psíquica en la investigación, se llama la huella psíquica. Y las personas que en algún momento han hecho investigación criminal saben de qué se trata, de qué estamos hablando. Entonces, súper importante porque cada acto habla del autor. Eso a modo de tips. Ok, adentrándonos un poco en el proceso de la investigación, es muy importante saber que el manejo oportuno de este proceso de un hecho delictivo a través de la metodología de investigación criminal, así como una correcta aplicación de la técnica de perfilación, definitivamente nos tiene que llevar a descubrir la certeza material de ese hecho, ¿verdad? Y cómo eso contribuye al esclarecimiento de los hechos de una manera inmediata, mm, expresiva, sucede y punto. Por eso los perfiladores deberían estar formados, tienen que estar formados. No podemos jugar a- al fracaso si no los tenemos formados. O sea, no debemos, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué nos permite esto? Siempre saber que hay una verdad. Por ahí está el tema de la verdad y la certeza, pero bueno, hay una verdad material, hay situaciones que ocurrieron de determinada manera, de determinada forma, y está ahí. La huella psíquica permite que, oye, aquí está, esto sucedió. ¿Cuál es el trabajo del proceso de la investigación? Saber qué sucedió, cuándo sucedió, cómo sucedió, dónde, por qué, quién y con qué. Esas son las 7 grandes preguntas claves de la criminalística, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? Bueno, sabemos que es un procedimiento muy marcado por el ámbito legal, manuales, protocolos que nos llevan a decir, oye, mire, esto, disculpen, hay una tendencia que haya pasado de esta manera, bajo estas circunstancias, con esta persona, en este lugar, con estos materiales. Entonces, eso es súper importante tenerlo claro. El que es perfilador o esté formándose para ser perfilador, tiene que tenerlo lo suficientemente claro. Es un investigador que está aplicando el método científico, ¿sí? Con rigurosidad, un proceso sistemático, ¿verdad? No tomo una cosa yo hoy de aquí, mañana tomo otra porque se me ocurre, no. Tiene que haber una serie de pasos secuenciales y yo lo tengo que saber expresar y lo tengo que saber interpretar para que se pueda implementar. No es un trabajo aislado. El perfilador no se mete solo en una oficina 8 horas al día por 15 días, solo, no. Es un trabajo de investigación. Toda la información de los diagnósticos clínicos, todas esas entrevistas, todo el proceso de recolección de datos me va a servir, ¿verdad? Para conocer un poco de ese perfil. Por eso se tiene que trabajar conjuntamente con el personal de investigación. Y a juro y porque sí, tiene que haber una evolución de análisis, conclusiones, sugerencias, tiene que haber un reporte de ese acto, tiene que haber un informe. Entonces, hay un protocolo para la elaboración del perfil criminal. El primer paso, la selección del caso, la solicitud de la diligencia, un trámite administrativo, el estudio de la diligencia, seleccionar las fuentes y contactarlas, desplazamiento del equipo y recogida de la información. ¿Qué hay? Vamos, buscamos la información primaria, ¿verdad? Entrevistas en el entorno de la víctima, del posible autor, entrevistas con el agresor, todo esto en el marco de que si es posible o no es posible.
o de los presuntos autores, el análisis de la información. Aquí hay un proceso que se llama triangulación de datos. Se reúnen con equipos, se culmina, se llenan planillas, se triangula que tengo un dato aquí, tengo un dato aquí, tengo una fuente primaria, tengo una fuente secundaria, tenemos este actor clave, tenemos este informante y damos paso a la elaboración de ese informe. Luego sometemos todo eso, bajamos todos estos datos a una base de datos, generalmente por un programa que se llama SPSS, pero no es el único, no es exclusivo, hay otros, y se emite un informe que nos permite dar una opinión al respecto. Ok, entonces aquí estábamos hablando del protocolo, acá hablamos de cómo, más o menos un poco de cómo es la metodología. ¿Cómo se hace eso, profe? Usted habla, habla, habla y realmente, ¿cómo es? Pero bueno, primero, la recopilación de datos significativos, ya lo dije anteriormente. ¿Qué cosas nuevas hay por ahí? ¿Hay algún informante clave nuevo, otro escenario en esta búsqueda de fuentes primarias, fuentes secundarias, de datos actuales? ¿Se acuerdan que les acabo de hablar de esto en el diagnóstico? Todo lo que haya en documentación como diagnósticos, informes, todo eso es vital para llegar a estos casos, en dado caso de que sean personas que tengamos esta información, que sean reincidentes, casos de serialidad, todo eso va a permitir llegar a las conclusiones. La elaboración del perfil criminológico del autor, ¿verdad? ¿Cómo se llega a eso? Se llega con la recopilación de todo ese material, se estudia, se clasifica, como les dije anteriormente, se triangula, vemos las características psicológicas del victimario, teniendo en cuenta de que cada delito deja una huella psíquica, se puede resumir este, empezando con describir la personalidad de el posible autor. Aquí les coloco aquí un extracto, una frase más o menos como se comienza o nos podemos encontrar en la lectura de un perfil. Existe un gran acuerdo en que se trata de una persona divertida, tranquila y sociable. Del mismo modo, las descripciones coinciden también en que el autor se muestra introvertido. Esto como una primera, a ver, a ver, como un ejemplo. Aquí lo desarrollo un poquito más. Se concluye que JI presenta un perfil con tendencia a la extroversión, pues resulta una persona agradable, rasgos sociables, amigable, conversador con un nivel de actividad alto que muestra una gran vitalidad y una alta motivación hacia la búsqueda de nuevas sensaciones. Dentro de esta variable se puede matizar que el autor presenta una baja capacidad de comunicación asertiva, puesto que la exteriorización de sus emociones negativas es prácticamente nula. Tomamos en cuenta aquí a los autores, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos permite esto? Pues más o menos leer, ok, ver cómo se habla en el informe de la perfilación de ese sujeto que estamos estudiando. A juro, porque sí y es necesario, tenemos que tomar como que un gran aporte la elaboración del perfil psicológico de la víctima. Es así. Por eso la psicología forense tiene tanta relevancia en este ámbito. A partir de todo lo que antecedía con la teoría criminológica y todo ello, súper importante saber entonces o seguir comprendiendo cómo funciona la criminología. ¿Sí? La criminología no funciona sola, aislada, es una ciencia que definitivamente se apoya en las otras ciencias para dar una respuesta a la colectividad. Seguidamente, ya para concluir, se hace una valoración, una reconstrucción de los hechos, un proceso de valoración policial, del riesgo y de su evolución, indicadores de riesgo de nuevos casos detectados, medidas policiales de protección y modo de haber evitado o prevenido este caso concreto. Esto forma parte de esa estructura de la elaboración de este.
informe. Y por aquí, yo estas diapositivas se las voy a pasar. Voy a verificar si, no, se las voy a montar y para que ustedes tengan acceso a ello, sobre todo para la última actividad evaluativa. Y finalizábamos con la valoración del riesgo, la peligrosidad criminal, que de modo concreto vamos a terminarlo de esta manera. La peligrosidad vista y estudiada hoy puede tener similitudes a la estudiada hace algunos 30, 50, 80 años, 100 años, a principios de siglo inclusive. Sin embargo, la peligrosidad tiene que también evaluarse y medirse. Sin embargo, ya en estos últimos 50 años se ha hablado mucho de que no hay como tal un tipo estructurado de personalidad criminal. ¿Qué se puede decir ahora, actualmente? Citando a uno de los grandes autores en esta área, Speck, que lo decía por allá en el 2003. Sí se puede en la actualidad obtener una serie de rasgos que habitualmente se encuentran en las personas peligrosas que han cometido hechos delictivos. ¿Cuáles son esos? Impulsividad, baja autoestima, suspicacia y cierto rasgo de psicoticismo. ¿Sí? Una personalidad psicótica, una personalidad psicópata. ¿Por qué? Porque, bueno, son personalidades que se les facilita agredir a otras porque no piensas en las consecuencias para la otra persona. Cuesta pensar en el otro, en el daño que se puede causar. De manera que es más fácil que estas personas, pues, cometan este tipo de delito. Ya para cerrar, solamente por mencionar algunas de los métodos que nos permiten hablar de la peligrosidad. Y definitivamente hay variables que se tienen que tomar en cuenta para la valoración del análisis psicológico y análisis clínico de un delincuente. La personalidad del sujeto, factores constitucionales, estructurales de crianza, rasgos, algún tipo de enfermedad que tenga o de su entorno, situaciones peligrosas, el tema de los factores situacionales que estuvieran presentes o están presentes para que suceda el delito, la ausencia de vigilancia, ¿verdad? Ausencia de elementos de protección, ya que definitivamente es un fenómeno dinámico. La criminalidad no es estática, no está ahí y bueno, ven para que suceda, ¿no? Siempre se conjugan diferentes factores institucionales que hacen que algo suceda. Y esa necesidad de transgredir la norma, que está inserta en cierto tipo de personalidad. ¿Verdad? Ahí los psiquiatras, los psicólogos recurren a manuales de diagnósticos, por ejemplo, el DSM-4, el DSM-5, que creo que es el más actualizado, entonces siempre se remite a la literatura, siempre. Nosotros tenemos que trabajar de la mano con la literatura y que esto nos permita definitivamente sustentar y validar eso que nosotros estamos creyendo. ¿Cuáles han sido algunas de las herramientas que se han tomado en cuenta? Documentos como el Índice de la Personalidad Criminal del año 1997 por Heilburn, que habla de la asociación entre la sociabilidad del sujeto y su cociente de inteligencia, ¿verdad? Ciertamente, y todavía lo vemos, hay sujetos que resultan en el ámbito criminal mucho más inteligentes que otros, definitivamente, y esa inteligencia también se asocia con ese grado de peligrosidad, porque definitivamente esa inteligencia también puede estar marcada por el alcance del daño, los métodos mixtos, Milner, 1995, Saurin, en 1993, Lee Wack y Kirchner, Wack, en 1993. Habla un poco de la mezcla de la experiencia y método clínico entre psicología y psiquiatría forense y por supuesto el método estadístico que es una base fundamental en la investigación criminal. También existen las tablas de valoración de riesgo de Esbeck y Gómez Jarabo para el año 2000. Se basan en un cambio de paradigma que pretende de alguna manera superar el concepto de peligrosidad criminal y sustituirlo por el de análisis de riesgo de conductas violentas, que se habla un poco más ahora de eso, a través de la aplicación de una fórmula que permite
establecer un baremo entre el riesgo en una escala de valores determinada. Suele utilizarse para la valoración de riesgo en la concesión de permisos penitenciarios, para, bueno, para ver si más bien estamos haciendo un daño y no un bien, en este caso asociados al tema de los permisos penitenciarios. Entonces, bueno, en resumidas cuentas, no hay como tal una estructura que nos diga, mira, sí, todos los que se comportan de cierta manera son totalmente peligrosos, sino que tenemos es una serie de circunstancias y de situaciones del contexto, de la personalidad que nos permite definitivamente arrojar una opinión, un juicio que debe y puede y en efecto tiene una valoración jurídica, una consecuencia. Entonces, bueno, de modo sincrónico, este ha sido el último encuentro. Sin embargo, por el aula nos vamos a seguir comunicando para el resto de actividades que nos quedan. Creo que la semana que viene podemos tener un encuentro de retroalimentación que lo podemos utilizar también para aclarar algunas dudas respecto a la última actividad. Por mi parte, muy agradecida. Y bueno, nos vamos comunicando por el aula y espero que bueno, que estas conversaciones pues de alguna manera les aproximen a todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de las habilidades y de sus capacidades para el desarrollo de su profesión. Por acá muchas gracias y bueno, feliz tarde.